Ahora vamos a hablar del capítulo económico de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A manera de introducción, tenemos que, en primer lugar, gracias a la promulgación de la Constitución de 1917, va a surgir un sistema económico que nos va a regir hasta la fecha. Es el sistema económico vigente. Este es una economía mixta que va a postular las libertades básicas de la economía de mercado, pero la sujeta y adapta a las necesidades de todo el grupo. Y además reparte y comparte las tareas entre los tres sectores, público, social y privado. Es importante recordar las características de la economía mixta. Recordemos que por un lado tenemos la economía capitalista, que es la que deja completa libertad al mercado. Por otra parte tenemos la economía de inclinación socialista, que es la que va a tener el control, el Estado va a tener un control y una intervención total en las actividades económicas. Y como una síntesis de ambas, tendríamos la economía mixta, que es la que va a proveer y a generar lo necesario para satisfacer las necesidades de toda la colectividad, permitiendo actividades de mercado libre, pero bajo la regulación del Estado. Es decir, hay una intervención del Estado para regular y dirigir la economía. Bien, y como les comentaba hace un momento, esta actividad, esta economía va a tener la participación de los tres sectores productivos, que serían el público, que es por parte del Estado, el social, que son los grupos sociales que conforman la comunidad, y por otra parte los de naturaleza privada, que estaría constituido por las empresas. Bueno, después de la promulgación de la Constitución de 1917 se llevaron a cabo varios cambios que ya hemos estado estudiando, y en 1983 ya se había nacionalizado la banca un año antes y fue necesario retomar de nuevo los principios de la Constitución de 1917. En consecuencia, se va a reformar nuevamente nuestra Constitución. Esto se va a llevar a cabo durante el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, y él va a retomar estos principios que establecía la Constitución de 1917, como les había comentado, con la finalidad de retomar un equilibrio entre los estratos sociales marginados, sobre todo, y generar una nueva estabilidad, buscar nuevamente un desarrollo económico. Y para ello lleva a cabo algunas reformas, específicamente sobre los artículos 25, 26, 27 y 28. Aquí en lugar de 20 es 28. Bien, entonces vamos a tener que con estos capítulos, mejor dicho, van a formar parte o van a integrar lo que se conoce como el capítulo económico de nuestra Constitución. En términos generales, este capítulo económico va a tener algunas características especiales, algunas funciones también. En primer lugar, tenemos que este capítulo va a estar integrado, como ya les había mencionado, por los artículos 25, 26, 27 y 28 de nuestra Constitución. Por otra parte, tenemos que en este capítulo se va a establecer que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional. Y también nos va a establecer que dentro del proceso económico
Al Estado le va a corresponder llevar a cabo la organización, la conducción y la dirección a través, mejor dicho, con la finalidad de eh, eh, proveer de manera suficiente, oportuna y constante los bienes y servicios básicos para la subsistencia de toda la población. Esto sería, digamos, la esencia de lo que sería este capítulo económico. Nos va a marcar la rectoría del Estado en relación al desarrollo nacional. Bien, vamos a ver de una manera más específica en qué consiste la rectoría. La rectoría va a estar encaminada o va a estar conformada por algunos actos. Estos son la planeación, la conducción, la coordinación y la orientación. Todos ellos o en relación a la actividad económica de la nación. Por otra parte, tenemos que también la rectoría va a abarcar la reglamentación y aparte el fomento de las actividades que sean de interés nacional, obviamente en busca de un desarrollo económico en beneficio de la población. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que entendemos por desarrollo. Para este capítulo, el desarrollo está conformado o se va a entender como el crecimiento equilibrado y constante de la economía, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la población. Estas dos características del crecimiento son muy importantes porque tiene que ser equilibrado en función de que tiene que favorecer de la misma manera a todos los sectores de la población. Y la constancia o este adjetivo de constante se refiere a que tiene que haber la intención de que sea de manera permanente, que la economía nacional no se vea afectada por estos ciclos económicos que son frecuentes sobre todo en los sistemas capitalistas. Por otra parte, tenemos también que este equilibrio constante de la economía, bueno, tiene que involucrar a todos los sectores productivos en beneficio de la sociedad en general. De esta manera tenemos también que el desarrollo, por lo tanto, debe ser integral, sustentable y equilibrado. Estas tres características consisten en que, en primer lugar, integral, tiene que llevarse a cabo un desarrollo en todas las áreas de la economía y en todos los sectores también, en todas las clases sociales. En cuanto al equilibrio, ya lo había mencionado, tiene que ser, la balanza no se debe de cargar hacia un lado con mayor riqueza y otro lado menos favorecido. Debe de buscarse que haya un equilibrio en la distribución de los recursos. Y en cuanto a la sustentabilidad, este es un nuevo elemento que fue agregado, pues debido a todos estos, inclusive tratados internacionales que ha firmado México en cuanto a la concientización sobre las cuestiones ecológicas. El desarrollo sustentable hace referencia a llevar a cabo un consumo racional de los recursos naturales, teniendo en cuenta el hecho de que es necesario dejar recursos para las generaciones venideras. Por otra parte, tenemos que también este desarrollo se debe llevar a cabo de manera que produzca un fortalecimiento de la nación y por otra parte, y en consecuencia también se fortalezca el régimen democrático. De esta manera vamos a tener en términos generales lo que sería el capítulo económico de nuestra Constitución. Vamos a ver ahora algunos aspectos más específicos.
Nuestra Constitución también va a establecer que se requieren ciertas condiciones para que se lleve a cabo el desarrollo. Estas condiciones son la estabilidad financiera, la competitividad y la sustentabilidad. En cuanto a la estabilidad financiera, nos dice que el Estado va a garantizar una mejora real de los salarios y de la economía en términos generales. Y de esta manera va a contribuir a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y para el empleo. Por otra parte, tenemos la competitividad. En cuanto a la competitividad, la Constitución establece que el Estado va a tener la finalidad y el deber de promover un equilibrio y equidad en la determinación de los precios en los mercados. Al respecto, se van a establecer condiciones específicas dentro de este articulado para buscar, en primer lugar, evitar el monopolio y generar la libre concurrencia en el mercado. Y de esta manera, pues la determinación de los precios sea algo justo y no se vean afectadas las clases más bajas como consecuencia lógica de los monopolios, ¿no? Por eso quedan prohibidos completamente. Bien, bueno, más adelante veremos que únicamente van a estar permitidos a favor del Estado en áreas estratégicas. Por otro lado, tenemos la sustentabilidad. En este caso, la Constitución va a establecer la obligación hacia el Estado de que el desarrollo que se lleve a cabo en el presente no dañe ni afecte los recursos que vayan a requerir las futuras generaciones. En eso consiste precisamente la sustentabilidad. Bien, vamos a ver ahora qué facultades le otorga la Constitución al Estado para llevar a cabo estas actividades de rectoría del Estado. Tenemos que le va a otorgar facultades para planear, para conducir, para coordinar, para orientar, para regular y para fomentar. De estas actividades, la más relevante es la de regular, porque, bueno, el regular significa generar reglas, generar normas. Entonces, la actividad del Estado, al ser rectora, debe desempeñarse precisamente en estos términos establecidos por las leyes y además debe generar precisamente las normas que vayan en concordancia con esta intención del Estado y que le permita a su vez llevar a cabo una buena rectoría del Estado, siempre y cuando se tenga en cuenta que es necesario respetar las garantías, las libertades que están también consagradas en nuestra Constitución. Por otra parte, en cuanto a planear, vamos a entender que la planeación va a tener algunas características específicas. Ahorita vamos a verla un poquito más adelante, pero la planeación consiste en establecer algunas metas a través de las cuales, bueno, mejor dicho, las cuales se van a cumplir fijando ciertas estrategias para que se pueda llegar a ellas. Y está unido o muy unida a esta facultad están las de la conducción y las de orientación por parte del Estado, porque precisamente la planeación implica el conducir, porque está, digamos, llevando hacia determinado rumbo y orientando precisamente hacia ese objetivo las actividades que vaya a llevar a cabo el
el Estado. Para esto, en consecuencia de esto y en función precisamente de estas facultades que le otorga la Constitución al Estado, es que el Estado va a desarrollar un Plan Nacional de Desarrollo, en el cual van a quedar establecidos y se van a materializar todos estos objetivos del capítulo económico. Por otra parte, tenemos que dentro de las actividades del Estado, el Estado también va a tener que llevar a cabo actividades incluyendo a los diferentes sectores productivos. Los sectores productivos son, en primer lugar, el sector público, el sector privado y el sector social. En el caso del sector público, tenemos que él se va a encargar de tener a su cargo la conducción, la dirección y la ejecución de actividades exclusivas que pertenecen a áreas estratégicas y que están señaladas de manera específica en el artículo 28 constitucional, sobre las cuales va a ejercer un control total el Estado. ¿Cuáles son estas áreas? Bueno, tendríamos el caso de los correos y telégrafos, así como la radiotelegrafía. Tendríamos lo relacionado con la extracción, explotación de minerales radioactivos. También lo relacionado con la generación de energía nuclear. En este caso se establece en la Constitución que el uso de esta energía siempre va a ser con fines pacíficos, no con fines bélicos. Por otro lado, también va a tener a su cargo llevar a cabo una planeación y control de lo que sería el sistema eléctrico nacional, establecer los mecanismos para otorgar el servicio público y obviamente para la distribución de la energía eléctrica. Por otra parte, tendríamos también lo relacionado con el petróleo. Al Estado le va a corresponder la explotación y extracción del mismo, así como de los demás hidrocarburos, resultado también de la misma explotación y extracción, como el caso del carbón y del gas. También como actividad exclusiva del Estado y prioritaria va a tener la acuñación de moneda y la emisión de billetes, entre otras que forman parte, digamos, o de manera específica le señala la Constitución. En cuanto a la energía eléctrica y a la explotación de hidrocarburos, la nación puede llevar a cabo estas actividades asignando a empresas productivas del Estado o a través de contratos de estas con particulares estas actividades. Y de esta manera se puede llevar a cabo la extracción, distribución, transformación, etcétera, de estos recursos, siempre bajo la vigilancia y bajo el control estricto de estos órganos del Estado. Bien, ahora tenemos, por otra parte, lo relacionado con el sector privado. Bueno, antes es importante hacer mención que también dentro de este capítulo se va a establecer, en el artículo 28 también, se va a establecer lo relacionado con el Banco Central, sobre todo en lo relacionado con la emisión de billetes. Este va a ser un órgano autónomo, no va a depender del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Y va a tener el propósito de buscar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, es decir, evitar que haya situaciones financieras que puedan generar un grado de crisis que desemboque en una devaluación o en inflación. Ambos fenómenos que obviamente impactarían negativamente a la economía nacional. Bueno, también vamos a tener que dentro del sector público va a haber algunas áreas prioritarias. En este caso sería nos estaríamos refiriendo a lo que se relaciona con los ferrocarriles y las comunicaciones vía satélite. En el artículo 25
de la Constitución nos establece que el Estado va a poder participar por él mismo o ya sea a través del sector social o del sector privado para ejercer su rectoría protegiendo la seguridad y la soberanía de la nación, otorgando concesiones o permisos que mediante los cuales podrá establecer el dominio de las vías de comunicación de acuerdo, obviamente, con las leyes generadas sobre la materia. Bueno, en cuanto al sector privado, es importante mencionar que se tienen que aplicar, el Estado tiene que aplicar criterios de equidad social y de productividad para poder impulsar a las empresas de los sectores social y del sector privado. Y esto con la finalidad de que se sujeten a las condiciones que se establezcan, que establezca el Estado en función del interés público y del beneficio de la generalidad. Entonces, estos recursos que pueden ser utilizados o extraídos o explotados por el sector privado o por el sector social, siempre van a tener que estar vigilados por el Estado con la finalidad de que se utilicen de manera correcta, que los recursos productivos no se les dé un uso que no sea en beneficio de la colectividad, siempre también cuidando su conservación y obviamente, sobre todo por este aspecto de la sustentabilidad, el medio ambiente. Entonces, el Estado también va a propiciar que va a facilitar la organización y el crecimiento de la actividad económica sobre el sector social. Todo lo relacionado con los ejidos, organizaciones sindicales o de trabajadores, aunque no sean de naturaleza sindical, cooperativas, comunidades, empresas, todos estos grupos sociales en las cuales participen personas que pertenezcan a grupos vulnerables y también a todas las otras formas de organización social que tengan injerencia en cualquier actividad económica, ya sea de producción, distribución o consumo de bienes y servicios que sean necesarios para la sociedad. Bien, en cuanto a las cuestiones, en cuanto al sector social de manera específica, en este capítulo se van a establecer algunos señalamientos relacionados con el campo. El Estado va a tener que proveer y promover todas las condiciones necesarias para que el campo lleve a cabo un desarrollo. Este desarrollo agrario va a tener la finalidad de generar empleo y de garantizar, sobre todo para la población campesina, su bienestar y también su incorporación al desarrollo nacional, cosa que durante mucho tiempo no se observó, no se tuvo cuidado en ello y por lo tanto todo lo relacionado con el campo observaba un grave rezago económico, social, cultural. Entonces, de esta manera también el Estado va a buscar, digamos, este desarrollo a través de la inversión o del fomento de la actividad agropecuaria, de la actividad forestal y de la actividad ganadera, con la finalidad de darle el mejor uso posible a la tierra. Y va a buscar inversiones para la infraestructura, sobre todo el caso de riego. Va a buscar asesorías técnicas para que los campesinos aprendan nuevas técnicas para el cultivo, usos de nuevos fertilizantes, etc. Y también va a otorgar créditos y de cierta manera la capacitación, sobre todo en el uso de tecnologías y de cuestiones químicas, todo lo relacionado con los fertilizantes, para que ellos aprendan a utilizarlo y obviamente obtengan un mejor aprovechamiento de la tierra y se vea el resultado en una mejor producción.
Por otra parte, también tenemos que el Estado va a tener la obligación de proteger y fomentar la actividad económica que realicen los particulares. De esta manera, va a buscar que el sector privado se desarrolle, y desarrollándose el sector privado también, obviamente va a haber un impacto a nivel nacional, en la economía nacional. En este caso, el Estado se va a encargar de promover la libre competencia, evitar el monopolio y obviamente va a generar las normas necesarias para que la industria aplique políticas y estrategias que le permitan llevar a cabo sus actividades económicas de manera sustentable. Bien, ahora veamos el siguiente mapa. En este vamos a hablar sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Primero hay que tener en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo está basado en una actividad específica, que es el planear. La planeación va a ser un conjunto de pasos que van a estar integrados por metas, objetivos, estrategias y acciones que van a tener la finalidad, todas ellas van a estar encaminadas, su materia va a ser la actividad económica y van a estar encaminadas obviamente al desarrollo nacional, desarrollo de la economía nacional, siempre bajo la rectoría del Estado y obviamente, como les había mencionado antes, con la participación de todos los sectores económicos y sociales de la nación. Bien, si ustedes se dan cuenta, en este aspecto, nuestra Constitución está haciendo de alguna manera una forma de convocatoria para que todos participemos de una manera activa dentro de lo que sería esta intención o este plan para el desarrollo económico de la nación. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta para cuando sea necesario. Bien, ahora vamos a ver en sí mismo qué es la planeación y cuáles son las características de la planeación a la que hace referencia nuestra Constitución. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la planeación que establece nuestra Constitución es una planeación de naturaleza o que pertenece a una economía mixta. No es como la planeación que lleva a cabo o que se lleva a cabo en un estado con economía socialista. Esto es importante porque, como les acabo de mencionar, el Estado va a requerir la participación de todos y cada uno de nosotros, tanto dentro de sectores sociales como en los sectores privados, para que en conjunto los tres sectores, público, social y privado, coadyuvemos en el desarrollo económico de la nación. Entonces, obviamente en este caso el Estado va a determinar cómo se van a hacer las cosas, qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, va a dar los lineamientos generales para que se lleven a cabo las actividades productivas. Y estas decisiones, obviamente, el Estado no las va a proponer de manera o no las va a imponer, mejor dicho, no va a ejercer coacción para ellas. Entonces, el Estado va a tener, digamos, la planeación del Estado va a ser de naturaleza indicativa y para ello va a utilizar o va a hacer uso de la democracia a través de la consulta para escuchar la opinión de todos. Entonces, y también va a ser deliberativa. Estas serían las tres características de la planeación: indicativa, democrática y deliberativa, con la finalidad de que exista realmente participación de todos los sectores que forman parte de la economía nacional. Y con la finalidad también de que
participen y de escucharlos para que de esta manera se tomen decisiones en función de lo que la sociedad necesita. En cuanto a que es democrática, también aquí entraría el hecho de que va a generar estímulos. Recordemos que una de las acciones de las que está o facultades de las que está provisto el Estado para llevar a cabo esta función o este plan de desarrollo y esta rectoría del Estado es el fomento. El fomento lo puede llevar a cabo el Estado a través de estímulos, ya sea de naturaleza fiscal, por ejemplo, o de naturaleza crediticia, para que se genere, para estimular, en pocas palabras, la actividad, sobre todo en el caso del sector privado. Bueno, estábamos entonces en que el Estado va a escuchar y de esta manera, a través de la manifestación de los intereses de diferentes sectores sociales, va a generar, gracias a un consenso, un nuevo, o los programas, mejor dicho, los programas que se van a establecer para la economía de la nación. Aquí es importante señalar que va a haber programas sectoriales. Estos van a ser ejecutados y dirigidos hacia estos grupos sociales y hacia los grupos privados también. Y pues obviamente en este caso sería su participación de manera voluntaria. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con esto terminamos lo relacionado con el capítulo económico de nuestra Constitución. Ya sabemos qué naturaleza tiene, nos va a decir que el Estado tiene una atribución que sería la rectoría de la economía del Estado con la finalidad del bienestar de la nación. Va a ser un Estado que va a tener facultades para llevar a cabo estas actividades. Este capítulo económico es regulador, planificador y promotor de la actividad económica del Estado. Y finalmente, bueno, pues que lo va a llevar a cabo a través de ciertas acciones, como sería la regulación, perdón, el fomento, la planeación, la coordinación, entre otras. Y finalmente, la participación de los tres sectores, tanto el sector privado, el sector social y el sector público. Obviamente esto es una característica que es notoria y que precisamente define o permite establecer que estamos en un sistema de economía mixta. Estamos incluyendo a todos los sectores sociales dentro de este plan para el desarrollo económico de la nación. Bueno, con esto es todo.